Dios te bendiga. Muchísimas gracias porque te quedaste a ver este interesante video. El día de hoy vamos a hablar tema muy interesante que me encantaría que lo vieras y me encantaría que a través de este hermoso video que tú reflexionaras. El día de hoy yo no voy a criticar absolutamente a nadie porque creo que lo mío no es criticar, lo mío tampoco no es tirar indirectas, lo mío no es eso. Y Dios conoce mi corazón. Lo mío es compartirte una interesante reflexión para que tengas en mente lo que en estos últimos días se están viendo. Y sobre todo, no solamente lo que se está viendo, sino más bien lo que la palabra de Dios nos advierte y nos dice nosotros. Amén. Así que el día de hoy te voy a compartir un versículo de la Biblia y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y vamos a ver ahí en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo del 5 al 14, y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dicen que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Imagínense. Y déjenme decirles que hoy en día, tanto en las plataformas, podemos conocer a muchos hermanos, oigan, a muchos hermanos que realmente Dios se les ha asignado, como por ejemplo el don de profecía. Hoy en día podemos conocer y podemos estar rodeados de muchos hermanos de diferentes países que realmente en algún momento hemos conocido a través de las plataformas, pero también en algún momento tal vez en tu iglesia puede visitarte un hermano que viene de tal lugar y que realmente Dios lo usa en la manera de profecía. Pero aquí en la Biblia dice que se van a levantar, que muchos van a engañar. Ciertamente sabemos que el don de profecía, obviamente Dios se le ha asignado, son usados por Dios tanto espiritualmente y no carnalmente, ¿verdad? Porque una cosa es que cuando el Señor te quiere usar perfectamente, que el don que Dios va a estar poniendo en la vida de la persona no va a ser ciertamente que la persona tenga ese orgullo o tenga ese vanagloreo, o que diga, pues yo soy el profeta acá, porque hoy en día podemos ver mucho en las redes sociales que muchas veces se ponen hasta títulos en las redes sociales para que los reconozcan, o muchas veces nosotros ahí en ese momento, mis hermanos, nosotros tenemos que discernir realmente, porque cuando un hermano es usado por Dios, nunca te va a decir, pues fíjate que yo he hecho esto, yo he hecho el otro, porque aquí podemos darnos cuenta que en la vida de este hermano existe lo que sería el deseo carnal. Y los deseos carnales es la vanagloria, es la altivez, es de decir, a mí Dios me usa más que a ti, yo me junto con los que están en mi rango, contigo no. O sea, aquí podemos darnos cuenta ciertamente que existe el deseo carnal. Así que tenemos que tener realmente mucho cuidado, porque un hermano que realmente es usado por Dios y sobre todo lo más importante, que no abunda la carne, sino más bien abunda el Espíritu Santo, aquí podemos darnos cuenta, ¿verdad? Cual sea su rango espiritual, esa persona siempre va a ser humilde. Es importante que cuando un profeta te habla es porque realmente tú lo estás viviendo, es porque realmente tú estás en el hecho que mismo Dios le está dando a este profeta. Y realmente ahí nosotros tenemos que discernir, ¿verdad? Porque si tal vez, por ejemplo, tal vez tú no quieres ir a la escuela porque te quieres dar más lugar a Dios, pero si un profeta te dice, bueno, yo puedo ver en ti que vas a ir a la escuela, y como que tú dices, pero ¿cómo? Si a mí no me llama la atención la escuela, si tal vez en su momento yo tomé la iniciativa de servirle a Dios, como que a la escuela. Entonces aquí podemos darnos cuenta ciertamente algunas cosas. Y una cosa muy importante que te quiero compartir en Mateo capítulo 7, versículo del 15 al 29 dice que se puede reconocer a los falsos profetas por la clase de frutos que dan. Déjame decirle que un falso profeta no solamente te va a estar adivinando lo que tienes o lo que no tienes, sino más bien por los frutos que da. Y ustedes saben perfectamente que en la misma Biblia también nos habla que los frutos del Espíritu Santo es
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos del Espíritu. Y cuando hay un profeta realmente usado por Dios, que realmente no abunda la carne, sino abunda el Espíritu, este hermano tiene que tener estos frutos. El hermano tiene que tener amor. El hermano tiene que tener mucha paciencia. Muchas veces ellos también tienen pruebas, porque ellos también son hijos de Dios. Pero si realmente podemos ver que ese profeta espera, aún así, aunque tenga que esperar 10 años o 6 años, pero si realmente sabe esperar, podemos darnos cuenta que se está ubicando. Otra cosa muy importante que es mansedumbre. Nos podemos enfocar que la mansedumbre se puede tomar en ese concepto que es humilde, ¿verdad? Y aquí lo más importante es que dice que es gozo. Que aún así, aunque muchos hermanos digan, no, oiga, hermano, pues fíjese que esto se cumplió en mí, que es el otro, la persona nunca se va a exaltar, sino más bien en todo momento siempre va a glorificar el nombre de Dios, el nombre de Dios, el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque la persona no tiene poder. El que desciende el poder es Dios. Dios es el que desciende su poder hacia la vida del hermano que tiene el don de profecía, ¿verdad? Entonces, en todo momento, ese hermano siempre tiene que glorificar a Dios y cada día más agradecer a Dios por lo que Dios está haciendo por su pueblo, no por lo que Él está haciendo. Tiene que tener gozo, tiene que tener paz, ¿verdad? En todo momento. Y sobre todo, tiene que tener bondad. Bondad. Aún así, aunque hoy en día las personas se pueden argumentar, bueno, pero no todas las personas son perfectas. Bueno, eso ya se sabe. Se sabe que las personas no son perfectas, pero dice la palabra de Dios que tú y yo tenemos que producir esos frutos del Espíritu Santo. Así que tanto en los profetas tienen que tener esos frutos. En los profetas, y nosotros que tal vez no tenemos ese rango espiritual, pero para eso nosotros vamos hacia allá, para tener esos frutos. Los profetas tienen que tener esos frutos, porque se supone que están en un rango más alto, ¿verdad? Entonces, aquí lo más importante es que la Biblia nos enseña que tenemos que tener mucho cuidado de los falsos profetas. Ese hermano o esa hermana no tiene los frutos del Espíritu Santo, puedes darte cuenta que tal vez ya no es usado por Dios, sino es usado por su propia carne, ¿verdad? Por su propia carne. Como les vuelvo a decir, dice la palabra de Dios que se van a levantar muchos falsos profetas y a muchos van a engañar, porque hoy en día las personas solamente se impresionan por las apariencias, se impresionan por lo que hacen y por lo que hacen, mas no se impresionan por lo que hay en su corazón. Y aquí lo más importante es que nosotros tenemos que impresionar mucho el poder de Dios que está haciendo a través de esa persona que es usado, pero también lo más importante que tenemos que tener un sentir en nuestro corazón de que, ay, mira cómo es el hermano tan humilde, ay, cómo enamora esa persona tan linda, tan humilde. Así tiene que ser. Siempre tiene que tener la esencia de la humildad. Así que el día de hoy estoy platicando un dato muy importante para que ustedes siempre tengan que examinar. No tanto ponerle la mirada muchísimo en el hombre, sino más bien tienen que examinar que un profeta que es usado en espíritu y en verdad, y sobre todo que abunda el Espíritu Santo, tiene que tener estos frutos. Si no tiene estos frutos, entonces aquí podemos darnos cuenta que solamente abunda sus propios frutos de la carne, como es la vanagloria, la exaltación, la altivez, la soberbia, el orgullo, no lo sé. Tantas cosas, ¿verdad?, que tiene que ver en un falso profeta. Así que hay que tener mucho cuidado y me encantaría saber qué es lo que piensas al respecto de este interesante video y por favor ayúdame a compartir.